Listo. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa para presentar la agenda legislativa de este periodo ordinario que acaba de comenzar. Tendríamos participaciones iniciales. Iniciaría, si les parece bien, el senador Erandy Bermúdez, posteriormente el senador Gustavo Madero, seguiría la senadora Marta Márquez, después la senadora Reynoso, finalizaríamos con el senador Cepeda y un mensaje para terminar del mismo senador Bermúdez. Gracias, senadora Cruz, por acompañarnos. Gracias, senador Jesús Horacio, por acompañarnos. Tiene la palabra, senador Bermúdez, si nos hace el favor. Muy buenos días, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y todos, compañeros de la prensa, mis compañeros senadoras y senadores. Me da mucho gusto saludarlos. El motivo de la rueda de prensa, como bien lo decía Sergio, es para presentar nuestra agenda legislativa. México enfrenta uno de los momentos más duros de su historia. El luto, el dolor y la angustia se han multiplicado y en gran medida es por la ineptitud y la irresponsabilidad de Morena. México vive momentos de cambio, pero desafortunadamente son cambios profundamente negativos. Una crisis económica más grave que en otros países, en donde hay 2.5 millones de personas que no han recuperado su empleo. Más de 1 millón de microempresas cerraron definitivamente. El manejo desastroso de la pandemia ha provocado que México seamos el tercer país del mundo con mayor número de muertes por COVID. Más de 165,000 fallecimientos y cerca de 2 millones de contagios. La inseguridad no cesa, han sido incapaces de reducir la violencia. Por el contrario, los feminicidios y los homicidios dolosos están en niveles históricos. Por mucho, el interés del discurso oficial de hablar de un México diferente, la realidad, ustedes la ven, no se puede ocultar. Siempre lo advertimos y siempre dijimos lo que ocurriría. Nos opusimos a las decisiones equivocadas. Dimos la lucha para que no desapareciera el Seguro Popular, para que no se dejaran sin medicinas ni tratamientos a niñas y niños y mujeres con cáncer, para que no desaparecieran los apoyos a los emprendedores, para que no se afectara a los más vulnerables, para que no perjudicaran al medio ambiente y las energías renovables, para que no destruyeran y esta pretensión de seguir destruyendo las instituciones y los organismos autónomos. Pero también propusimos soluciones, dijimos cómo sí, no solo hemos sido una oposición, sino también la opción que México necesita. No hay tiempo para perder el rumbo. Es por eso que las senadoras y los senadores del PAN exigimos y seguiremos trabajando con mayor intensidad en propuestas prioritariamente encaminadas a ayudar a las familias a enfrentar sus mayores preocupaciones, la salud, sus ingresos y su seguridad. Estamos conscientes de que son muchos los temas que debemos abordar desde el Senado, pues además está en peligro la democracia, la transparencia, la productividad, la competitividad, la sustentabilidad, la justicia y también la libertad de expresión, por mencionar solo algunos de ellos. Le cedo la palabra a mi compañero, al jefe Madero. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a los medios de comunicación, compañeras y compañeros senadores. Estamos viviendo, como bien lo dice, este momento delicado, pero este momento puede estar disfrazada la crisis de la pandemia, disfrazar lo que está detrás, que es la crisis de una forma de tomar decisiones, de tomar decisiones de política pública, de políticas económicas totalmente erróneas y caprichosas. Y esto está generando un deterioro que empezó desde la misma toma de protesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la fecha. Empezamos ya con señales claras de pérdida de confianza, de pérdida del dinamismo en la creación de empleos, de inversión y de crecimiento económico. Por eso es importante no caer en la justificación de que todo esto lo causa la pandemia. Lo que está causando esto son las pésimas, erróneas decisiones de política económica que está tomando este gobierno. Por eso, este año, el año pasado, se perdieron 8.9 millones de mexicanos, entraron
en situación de pobreza y se perdió lo avanzado en 10 años en materia de combate a la desigualdad y a la pobreza. Esto nos obliga a replantear las decisiones de este gobierno federal, a oponernos frontalmente a sus decisiones caprichosas que no están basadas en evidencias y que han sido criticadas por los organismos internacionales y por los otros países por no destinar recursos a apoyo a las empresas y a las familias. Por eso, como grupo parlamentario del PAN, insistiremos en el ingreso básico universal como una medida de protección a la población en mayor situación de vulnerabilidad, y también apoyar la ley de emergencia y recuperación económica que hemos presentado como una manera para apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas de nuestro país que están en riesgo de extinción. También nos vamos a oponer a todas las iniciativas de Morena y del presidente de la República que están orientadas a erosionar la confianza en la economía y en la inversión, como la iniciativa de ley del Banco de México, como la iniciativa preferente que envió el presidente en materia energética y el debilitamiento de los órganos reguladores para beneficiar artificialmente a una economía paraestatal nostálgica de los 70s, en detrimento de una apertura económica que beneficie a las familias con precios de energías más baratos y menos contaminantes. Por último, decir que las finanzas públicas no aguantan más. Por último, decir que ya estamos en riesgo de perder el grado de inversión este año y urge atender este tema con una propuesta seria de un nuevo sistema fiscal que promueva el crecimiento, la inclusión, que promueva de manera sostenible, incluyente, un nuevo federalismo que combata la desigualdad social y los desequilibrios regionales. Estas son algunas de las propuestas que estaremos impulsando como grupo parlamentario del PAN para defender la economía de las familias y la viabilidad de las empresas y la competitividad de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Márquez, si nos hace el favor. Sergio. Claro, Sergio, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, sí, dejar muy en claro que estamos ante un gobierno federal que nos tiene la idea de que todo es culpa de la pandemia y se han colgado de manera negligente, de manera mezquina de la pandemia. Como decía por ahí el presidente, que la pandemia le cayó como anillo al dedo, justamente era porque él se iba a colgar de esta pandemia para ponerla de pretexto para todo. Entonces, lo que vamos a hacer desde el grupo parlamentario del PAN es hacer una comisión de la verdad donde se hable de los responsables de tantas muertes en México, de los responsables de las muertes de niños con cáncer, los responsables del mal manejo de la pandemia, que ha sido un crimen, y donde seguramente y obviamente ya saben que no estarán fuera de esta comisión de la verdad como culpables el presidente, el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell. Entonces, haremos esta comisión de la verdad porque no es justo que se han presentado denuncias, que se ha señalado, que se piden comparecencias y nadie nos escucha. Quizá también en esta comisión de la verdad pudieran estar los presidentes de la Comisión de Salud en el Senado, que nada han hecho, que nada han dicho y que nada han hecho desde esta gran institución que es el Senado. Además, decirles que también como legisladores habremos de enmendarle la plana al presidente, de generar una propuesta legislativa que sea real. Esta mentira que dijo el presidente de que
íbamos a estar como en Noruega o Dinamarca y que la salud iba a ser gratuita y universal, eso fue una gran mentira, y su servidora presentará una iniciativa integral de salud que sí haga un poco más universal el sistema de salud, pero para esto le tiene que entrar la iniciativa privada. No podemos solamente ir hacia lo mismo. Se habla de que hay que destinar para salud más recursos que no hay en el gobierno, y menos por cómo los han tirado a la basura esta administración federal. No hay dinero que alcance en salud, y su servidor hará una propuesta integral en materia de salud en donde sí nos acerquemos hacia la universalidad, en donde el ciudadano decida en qué quiere gastar en materia de salud, en que si tú pagas 5,000 pesos al año, que eso te sirva para algo, pero que lo veas reflejado en tu salud, o que si un ciudadano que ya paga un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, lo pague, pero también vea que eso le está redituando en su salud y en el bienestar de su familia. Repito que se hará una comisión de la verdad en donde ya hay culpables y en donde sí haremos responsables a los culpables del mal manejo de la pandemia y del desabasto de medicamentos. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Reynoso, si nos hace el favor. Sí, gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Y sin duda, una de las crisis más graves por las que atraviesa nuestro país, además de la crisis económica, de la crisis de seguridad, es la crisis en salud, que se han encargado este gobierno federal de destruir las instituciones y de disminuir la calidad en la atención a los servicios. Por eso la importancia de promover la universalización de los servicios de salud, para lograr una atención de calidad en todas las instancias o en todos los subsistemas del Sistema Nacional de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, la Marina, su INSABI, los sistemas estatales de salud, y el uso de las tecnologías es súper importante. Por eso habremos de incorporar la telemedicina, la telesalud, la receta electrónica en la Ley General de Salud. En materia de cobertura, calidad y eficiencia, tenemos que avanzar en el uso del expediente clínico electrónico, en la evaluación de las unidades médicas para acreditar su calidad, el mejoramiento de los sistemas de información y las evaluaciones sistémicas a los usuarios sobre la satisfacción de los servicios médicos. Crear los centros médicos de atención enfocados a contar con comunidades saludables. Se tiene que trabajar en el ecosistema de la salud. No podemos seguir viendo y teniendo una visión de manera horizontal de la salud cuando en realidad se ocupa de todo un ecosistema. Garantizar los recursos para continuar con la atención de la pandemia. A ver, si creen que este gobierno cree que en el 2021 estará resuelto el problema de salud para la pandemia, está muy equivocado. Tenemos que pensar en los próximos años porque al paso que vamos, ni la vacunación ni la contención estarán atendidos y se concluirán este año. Tenemos que garantizar los recursos para el 2022 y los años siguientes. Y es muy importante también insistiremos en la actualización del programa de formación de residencias médicas para que todas y todos los médicos que están en proceso de formación reciban una educación con respeto, con dignidad, en la que se respeten sus derechos como estudiantes, pero también sus derechos como servidores públicos. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Senador Cepeda, si nos hace el favor. Gracias. Otra de las prioridades del Grupo Parlamentario del PAN es ayudar a construir un México que viva en paz. Y para eso tenemos dos ejes, seguridad y justicia. Es innegable que en seguridad pues la violencia está fuera de control en México. Los primeros años de Andrés Manuel López Obrador han sido los más violentos de la historia de nuestro país, particularmente en homicidios dolosos y en feminicidios, y esto tiene que cambiar ya. Por eso nosotros estamos planteando con las facultades que tenemos, recuerden que el Senado aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y se le presentan al Senado informes, vamos a impulsar un replanteamiento de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Pues haremos que se consolide, como se vio en la reforma constitucional, una Guardia Nacional verdaderamente civil, que con
profesionalismo, con capacitación, con fortalecimiento institucional, pueda llevar a cabo la función de seguridad pública de manera eficiente y no como hoy se lleva a cabo. Por supuesto, para que tengamos éxito en materia de seguridad, necesitamos que exista primero y fortalecer después una buena coordinación entre las distintas autoridades y dentro de ella, como se comprometió también en la reforma, un programa de fortalecimiento de los cuerpos policíacos locales, porque hay que recordar que los máximos elementos que se tienen son las policías estatales y municipales, y muchas de ellas no tienen condiciones dignas para llevar a cabo su labor. De igual forma, estamos planteando un replanteamiento en la estrategia enfocando hacia el fortalecimiento de la inteligencia del Estado mexicano, particularmente la inteligencia financiera. ¿Qué buscamos? Que se desarticulen las bandas criminales y que se les pegue donde más les duele, que son en sus finanzas. Y por supuesto, tenemos como prioridad atender los casos de violencia de las mujeres, de los niños, de las niñas y los adolescentes, desde los casos de violencia en general, violencia sexual y, por supuesto, los feminicidios. Y en materia de justicia, pues, ¿qué decir? Está colapsado el sistema de justicia. Los datos del INEGI nos muestran que de los arriba de 30 millones de delitos, solo se denuncia cerca del 10%, es decir, el 90% de los delitos no se denuncian. No va a mejorar la justicia si eso no cambia en este país. Y de los que se denuncian, solo en el 7% se inician carpetas de investigación y solo en la mitad, el 3.5% del 100, hay un resultado. Entonces, no va a cambiar si no se fortalece particularmente a las instituciones que son la Fiscalía General, una Fiscalía General autónoma e independiente, y el Poder Judicial con autonomía y con independencia. Asimismo, fortalecer sus capacidades institucionales como recursos humanos, materiales, presupuesto, financieros, tecnología, pero sobre todo el agilizar los procedimientos, porque gran parte de la explicación de por qué la gente dice que no denuncia es porque creen que es una pérdida de tiempo y que no pasa nada, porque no confían en la autoridad, porque creen que hay impunidad. Y para cambiar eso necesitamos hacer procesos mucho más ágiles y rápidos que verdaderamente logren justicia para los ciudadanos y reparación del daño. Y para ello hacemos un planteamiento de apostar por la justicia cívica, apostar por los mecanismos alternativos de solución de controversias, apostar por la reparación del daño, apostar por la justicia restaurativa que logre sanar el conflicto con la víctima. Y todo esto poder lograr entonces, ahora sí, un México en paz. Muchas gracias. Y para finalizar, senador Andy Bermúdez, se nos hace el favor. Gracias, Sergio. El grupo parlamentario tenemos la misión y la convicción de ser el contrapeso en el Senado de la República, de seguir denunciando, evidenciando y ser esta opción que los mexicanos y las mexicanas necesitan. Le pedimos también al grupo parlamentario de Morena que deje de ser una oficialidad de partes del gobierno. El Senado de la República es un poder, el Congreso de la Unión es el poder legislativo. Y es por eso que nosotros desde el Senado de la República estaremos exigiendo a nuestros compañeros a que trabajemos con responsabilidad de cara y de frente a los mexicanos. Y a los ciudadanos decirles que el PAN es la opción para poder construir un México mejor y que desde el Senado, mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores, todos los 25, son los que más aportan al Senado de la República y que seguiremos aportando por el bien de México. Seguiremos esa opción, pero también seguiremos denunciando todo aquello que limite las libertades, los derechos y todo aquello que México ha construido en vía de nuestra democracia y que hoy se ve amenazada. En eso, Acción Nacional, estaremos defendiendo a las mexicanas y a los mexicanos. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, senador. Tenemos un listado amplio de preguntas. Empezaría con las de Gerardo Segura. Voy a intentar resumirlas. Dice Gerardo que si la negativa, son tres, si la negativa del presidente López Obrador a cancelar sus obras faraónicas significa darle la espalda a la población a la que tanto dice apoyar. Esa es la primera. La segunda, si reglamentar redes sociales no representa un capricho más de López Obrador, si esto no es marrullería política.
Y finalmente, si al insistir Andrés Manuel en su reforma en el sector eléctrico no se estarían enfriando las relaciones con Estados Unidos. Quien desee responder. Senador Madero, si nos hace el favor. Sí, un primer apunte. Obviamente es una terquedad, es una necesidad del presidente Andrés Manuel el no abrir la posibilidad de una reconducción presupuestal para atender las prioridades. Todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo ha reconocido que hay un hecho superviniente, que es una pandemia, y que ha obligado a todos los gobiernos a cambiar sus asignaciones presupuestales. Sin duda, es una obstinación del presidente que nos está costando vidas, nos está costando patrimonio y oportunidades de salud, de desarrollo, de crecimiento para millones de mexicanas y mexicanos. Hay que insistir hasta la saciedad para tratar de que el presidente cambie esta postura intransigente de reasignar presupuesto para atender a la pandemia y apoyar a las familias. Sin duda, el capricho de un aeropuerto que hoy quiere inaugurar una pista sin terminal es absurdo en un momento donde se retrasó el crecimiento de la aviación por 8 años. No va a ser necesaria esa obra en los próximos 2 años y se puede reagendar. No estamos diciendo cancelar, simplemente diferir. Y esto pues nos habla mucho, está muy obstinado en políticas erróneas, apuntando en la dirección equivocada de lo que está haciendo el resto del mundo. El resto del mundo le está apostando a apoyar a sus familias, a las personas, a las empresas, apoyar a las energías limpias, a la apertura, y México está regresando al estatismo, a las economías, a las energías que contaminan, y esto va a implicar un costo país de una década. Este sexenio ya se perdió desde el punto de vista económico. No vamos a estar peor al terminar esta administración que como estábamos en diciembre del 2018. Y esto todavía se puede agravar más si siguen obstinados en estas decisiones de ignorar las evidencias de lo que está haciendo el resto del mundo y quedarnos más atrás y apuntar hacia el lado contrario de la historia. Es cuanto. Muchas gracias. Senador Reynoso. Gracias, Sergio. A ver, bien lo dice el jefe Madero. Por un lado, el no querer cancelar las obras que, como bien se ha dicho y se ha pedido, incluso todavía en el documento que se presenta el día de ayer por más de 435 especialistas, que dicen no se trata de cancelar, es de posponer, es cancelar de manera temporal para poder utilizar los recursos en lo que se necesita actualmente. Para frenar la cadena de contagios hay que implementar medidas económicas. Y por eso es que hemos insistido en el ingreso básico universal o como le quieran llamar, pero es ya el modelo de López Obrador, o sea, el capricho y el autoritarismo, y solamente él tiene la razón y no se va a mover una coma, así sigan costando vidas para nuestro país. En cuanto al tema de la reglamentación de redes sociales, que también nos preguntaba, a ver, ya lo declaró y es muy fuerte lo que dice Human Rights para América Latina. Es una aberración el querer regular y sí es una amenaza a la libertad de expresión. Pero son las señales, ¿verdad? Hemos insistido, estas ideas son las señales tan claras del modelo autoritario de la Cuarta Transformación. Y por eso es que habremos de insistir en la necesidad y en lo que México necesita, no, más allá de las diferencias que podemos tener partidistas, hay que ser realistas en la gravedad, y lo han dicho diferentes analistas. En América Latina, México será el país que tarde más años en recuperar su economía. Simplemente, ¿por qué? Porque fue el país que menos incentivos fiscales dio tanto para las personas como para las empresas y las microempresas, que han generado millones de pérdidas y también la pérdida de miles y millones de empleos. Gracias. Senador Cruz, si nos hace el favor. Muchas gracias, Sergio.
Muy buenos días a todos ustedes. En cuanto a la pregunta que se hacía, si afectará las relaciones con Estados Unidos en virtud de esta iniciativa de reforma eléctrica, déjame comentarte que efectivamente ya, de por sí, ya con todas las declaraciones que ha hecho el presidente de la República, ya México está incumpliendo con el nuevo Tratado de Comercio, el TEMEC. Y en este tema específico de la iniciativa de reforma de la CFE, déjame decirte que ya se han manifestado, si bien es cierto que el presidente Biden no se ha manifestado en contra de esta reforma, pero sí lo han hecho legisladores de los Estados Unidos de América, sí lo ha hecho ya la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que es uno de los grupos de presión más importantes en el país, en donde ya advirtió que esta iniciativa de ley de reforma en materia de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, precisamente podría restaurar el monopolio de la CFE y como consecuencia sería violatorio al nuevo Tratado de Comercio, el TEMEC. Y déjame decirte que no únicamente estaría afectando esta iniciativa, estaría afectando también la iniciativa de que habla de regular las redes sociales también, asimismo la desaparición de los organismos autónomos, asimismo ya hay una violación al Tratado de Comercio que se tendrá que revisar porque México está incumpliendo con la reforma laboral, entre otros temas. Entonces, déjame decirte que no veo, la verdad, buenas noticias para México si seguimos incumpliendo con un compromiso que se hizo no únicamente en esta administración, sino que ya venía dándose y que prácticamente con todas estas ocurrencias que tiene el presidente López Obrador, pues obviamente estamos, como siempre, México siendo omisos en el cumplimiento de un Estado de Derecho y del incumplimiento de compromisos internacionales. Muchas gracias, senadora. Víctor Mayer nos pregunta, ¿el presidente Andrés Manuel deja solo al senador Monreal en su intento de regular las redes sociales, ya que el presidente dijo hoy que está en contra de una medida así? ¿Qué opinan ustedes? A ver, senadora. Sí, gracias, Sergio. Hay una característica en el Poder Legislativo con Morena y luego compiten a ver quién queda mejor con su jefe, ¿no? Y lo hemos visto en varias iniciativas. Por un lado, quieren competir a ver quién queda mejor con su jefe López Obrador y terminan, lejos de ayudar, pues terminan creando un tema y una problemática innecesariamente. Entonces, yo la verdad es que no creo, no es casualidad, y tampoco creo que se presenten iniciativas sin que tenga conocimiento el Ejecutivo, pero sí creo que traen muchos frentes abiertos. Traen frentes abiertos, como bien lo decía Gina, con el TEMEC, traen frentes abiertos, y no solamente con Estados Unidos, hay que decirlo que también con Canadá, con todo lo que es el TEMEC, traen frentes abiertos, pues por todas las ocurrencias y con el tema, sin duda, de salud, y esta afrenta contra la regulación para la regulación de las redes sociales, pues es una amenaza a la libertad de expresión. Entonces, yo no creo que López Obrador deje solo a Monreal, simplemente están midiendo los tiempos porque además lo prometieron en su agenda legislativa. Habiendo crisis económica, crisis de salud, crisis de seguridad, la prioridad de Morena es regular las redes sociales. Y no lo dijeron en la iniciativa ayer, lo anunciaron desde que fue su reunión plenaria. Gracias, senadora. Tere Moreno, estás conectada, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Pues la pregunta que tengo es, en el sentido, hoy el Universal publica una nota en la cual pues el órgano interno de la Fiscalía General de la República pues descubre que reporta que se hicieron adjudicaciones o que se privilegiaron adjudicaciones directas en las distintas contrataciones que tuvo la Fiscalía y que si se hubieran seguido los procesos normales de licitación se podrían haber generado pues ahorros o se podrían haber hecho compras por un precio 30% menor, o sea, se hubieran ahorrado 30% menos, más. Entonces, mi pregunta es si
consideran, qué opinión les genera esta información, una, y dos, si este es un fenómeno generalizado en la administración pública o si es un caso aislado. Gracias. ¿Quién desea responder? A ver, Yo, Sergio. Senador Cepeda y senadora Márquez y después senador Cepeda. adelante. No, de manera súper rápida, pues sí, es algo que ya hemos ido señalando. Estamos ante un gobierno federal. Tú pones el ejemplo de la Fiscalía, pero ya se ha analizado por distintas organizaciones, por distintos análisis. El 80% de las compras que ha hecho el gobierno federal se han hecho por adjudicación directa. Esto es aberrante, es una mentira que este gobierno combata la corrupción. Solo se habla en el discurso, pero desde luego es un gobierno que no solo con este 80% de las compras está generando, que son por adjudicación directa, está generando corrupción, sino la genera con todas sus acciones, con su negligencia, con su opacidad, con su falta de transparencia. Entonces, estamos ante el gobierno más corrupto de la historia. Senador Cepeda, si nos hace el favor. Gracias. Gerardo Cedillo pregunta, ¿cuándo se define al coordinador definitivo del grupo parlamentario? Si alguien levanta la mano. Gracias. Para comentar que es una decisión que tiene el presidente del partido. El presidente del partido, Marco Cortés, está hablando, por lo que él me ha dicho, con los compañeras y compañeros senadores y senadoras para él tomar la decisión. Yo espero, es una decisión de él, no tengo una fecha exacta, pero yo espero que a más tardar antes de que termine esta quincena, el jefe nacional nos esté convocando para que él nos pueda anunciar quién va a seguir en la coordinación. En este momento un servidor estará haciendo las funciones como coordinador por el hecho de ser el vicecoordinador, pero esperamos solamente la respuesta y la propuesta, o más bien ya la designación del propio presidente del partido. Gracias. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, senadores. Yo quisiera preguntarles respecto de una iniciativa que presentó ayer la senadora Claudia Ruiz Massieu, en el sentido de que habría que regular la participación de las Fuerzas Armadas pues para que puedan ya regresar a sus cuarteles. El general Salvador Cienfuegos se refirió también a este tema y dijo que la participación de las Fuerzas Armadas no debiera provocar resquemor o preocupación en la sociedad. Preguntarles si acompañarán esta iniciativa, si es momento ya de que las Fuerzas Armadas regresen o empiecen a regresar a sus cuarteles. Ya estamos prácticamente a la mitad del sexenio. Les preguntaría, bueno, no, la mitad son 2 años pues de este sexenio, si no empezaría a formarse ya la policía que va a sustituir al ejército en la Guardia Nacional. Y por otro lado, preguntarles también, se dio a conocer ya la licitación de la UNOPS y el INSABI, donde hay 10 medicamentos, por decir lo menos, son 142 los que no fueron ofertados, pero 10 tienen graves problemas porque son medicamentos para atender comorbilidades como la hipertensión, la diabetes. Eso no nos pone en grave riesgo. ¿Qué van a hacer ustedes desde el Senado para vigilar que pues, se cumpla con el abasto de medicamentos a todo el país? Muchísimas gracias. Senadora Márquez, si nos hace el favor. Gracias. Nada más reforzar algo que justamente se me pasó comentar al inicio. Creo que la ruta por la que nos vamos a ir, una de las rutas del grupo parlamentario, es exigirle, pedirle de manera respetuosa al Consejo General de Salubridad General que actúe en esta pandemia. México está así porque el presidente no le ha permitido actuar al Consejo de Salubridad General. Estaremos buscando a cada uno de sus integrantes, los estaremos exhortando a que actúen, porque realmente son ellos quienes deberían de actuar ante 2 problemas gravísimos que se viven en el país, que es el desabasto de medicamentos y el mal manejo de la pandemia. Yo ya lo he dicho, pues nos están matando, la gente se está muriendo, es increíble cómo la gente muere
hasta por estrés, muere por COVID, pero se está muriendo también la gente en sus casas porque tienen miedo de ir al IMSS, tienen miedo de ir al ISSSTE y porque los medicamentos no están. Yo diría que nos están matando y la acción concreta será pedirle al Consejo General de Salubridad que asuma su responsabilidad y que el presidente le permita actuar. El Consejo General de Salubridad es quien debería estar al frente de nuestro país en esta pandemia y en el desabasto. Senadora Cruz y senadora Reynoso, si nos hace el favor. Muchas gracias, Sergio. En el tema de la iniciativa que presentó ayer la senadora Ruiz Massieu, déjame comentarte que el grupo parlamentario del PAN presentamos esta iniciativa, o no sé los detalles de la iniciativa de la senadora Ruiz Massieu, sin embargo, nosotros presentamos el pasado 29 de abril del año 2009, que de hecho en el pasado periodo de la comisión permanente presentamos una excitativa para que ya se dictamina esta iniciativa, que tiene que ver, que busca precisamente regular los principios para asegurar que el ejercicio de la facultad presidencial y la actuación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública se ajuste precisamente a los principios y sea conforme al derecho convencional. Establece además las bases y criterios para que el ejercicio de la atribución del presidente para disponer de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública exista una coordinación de las autoridades en ejecución de una declaratoria y que la actuación de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad cuente con rendición de cuentas sobre el ejercicio de las atribuciones previstas en las fracciones que se establecen en la misma iniciativa. Creo que es importante que tengamos ya mecanismos de control relacionados precisamente con la disposición de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y también debo comentar en la pregunta que se hacía anteriormente sobre las adjudicaciones directas, también el 3 de marzo de este año ya presentamos nosotros una iniciativa también en esta materia, que la verdad, pues muchas de las iniciativas que están ahorita o de las situaciones que se están presentando ahorita, ya el grupo parlamentario del PAN ya las puso sobre la mesa en estos pasados 2 años y medio y sin embargo hemos visto que por parte de las comisiones dictaminadoras pues no han habido ningún producto legislativo en consecuencia, ¿no? Entonces, decirles que para nosotros es muy importante precisamente que se regule, que no únicamente el presidente pueda disponer y que tenga la facultad de mandar a la Guardia Nacional a cuidar una frontera, sino que verdaderamente haya una regulación importante en esta materia. Senadora Reynoso, por favor. Sí, gracias, Sergio. Nada más quiero hacer unos comentarios respecto a la firma de UNOPS e INSABI para la adquisición de medicamentos, que nosotros lo advertimos en meses pasados que estaba en riesgo nuevamente el desabasto de medicamentos y que hay que recordar que el año pasado cuando modificaron la ley de adquisiciones, les dije, a ver, el problema no es la ley, el problema es que no saben hacer las licitaciones, que no las hacen a tiempo, que igual que el año pasado empezamos el año con desabasto de medicamentos y conste que no estaba todavía el problema de la pandemia y que incluso en la Comisión de Salud en el Senado yo propuse que se llevara a cabo una reunión con el año pasado se llevó a cabo una reunión oficial de la comisión con toda la industria farmacéutica y laboratorios, en donde se advertía el gran problema del desabasto de medicamentos porque no se habían hecho las licitaciones a tiempo, tal como sucedió y que hubo desabasto. Para este año es exactamente el mismo problema, es decir, no aprenden de sus errores y lo peor es que eso cuesta vidas. Entonces, también la MIP advirtió el gran problema que se tenía porque, a ver, ahorita, y de acuerdo a los datos oficiales con la UNOPS, se espera que para el mes de abril o mayo pueda empezar a llegar el medicamento que tuvo que haber estado desde el mes de enero para cubrir el abasto del 2021. Entonces, que no nos extrañe que nuevamente habrá un problema. Propusimos la reunión, Morena como siempre se niega, no acepta los errores que se están cometiendo y no acepta tampoco que se llame al Ejecutivo para poder solucionar lo que no es un problema por la pandemia, sino es un problema por las malas decisiones de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, senadora. Finalmente tenemos a Félix Muñiz, que nos hace 2 preguntas. Dice,
Dice Andrés Manuel que la ley, su iniciativa preferente para la ley en el sector eléctrico no se le cambia ni una coma y que les van a demostrar cómo a través de recovecos se favorece a particulares. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, perdón, ¿qué opinan sobre esa declaración? Y la segunda, que Alfonso Ramírez Cuellar declaró que en el Congreso no se ha debatido de manera explícita medidas concretas para apoyar a la población. ¿Qué pueden comentar al respecto? Senador Cepeda. Senador Comentario muy breve. En materia eléctrica, es evidente que lo que el presidente está tratando de hacer es burlar la Constitución. O sea, no puede, pues, a través de una ley hacer estos cambios. Ya la Corte claramente dijo que lo que había intentado hacer vía decreto es inconstitucional y esta ley es inconstitucional. Entonces, ¿qué muestra el que diga que no se le va a cambiar una coma? El desprecio que tiene por la división de poderes, la subordinación absoluta que tiene Morena en el Congreso de la Unión y la principal causa por la cual debemos de luchar por tener una mayoría en el Congreso en la próxima elección para que haya un verdadero debate. Porque si el presidente está diciendo que no se le mueve una coma, es verdaderamente ofensivo. Dos, un daño. Su obsesión con el pasado le va a hacer un daño a México, porque lo que está promoviendo esa reforma es bloquear el que tengamos energía más barata y más eficiente. ¿Quién la produce? Perdón, pero a mí no me interesa quién la produzca. Me interesa que los ciudadanos tengan energía barata y limpia. Y eso es lo que deben de hacer, no andar protegiendo un monopolio de la CFE. Dos, en términos de que no se han debatido apoyos, pues de veras que es de veras, ni la burla perdona, Morena, porque hemos impulsado una y otra vez en el PAN medidas de apoyo concreto que se conjuntan todas en una ley de emergencia económica que trae desde incentivos fiscales hasta apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y muy particularmente un apoyo directo, un ingreso básico para todos los mexicanos que lo requieran. Y en lo que nosotros lo hemos debatido, Estados Unidos le ha dado 3 vueltas y hoy el presidente Biden está apurando al Congreso para que además del apoyo que le han dado de ingreso básico, por el nombre que sea, a los ciudadanos estadounidenses, se les apoye también para evitar que 15 millones de personas que están batallando para pagar su renta pierdan sus viviendas. Eso hace un buen gobierno, apoyar a sus ciudadanos. Igual está el ejemplo de Alemania, igual están ejemplos en distintos lugares, no nada más Europa, sino América y demás. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí ha habido una cerrazón de un gobierno ineficiente que está obsesionado con su avioncito y con su aeropuerto y con sus refinerías y no con apoyar a la gente. Es un crimen que no estén apoyando a la gente. Si me permites, Sergio, comentar también. Adelante, senador. Gracias. Yo le doy toda la razón a Alfonso Ramírez Cuellar. El Congreso no ha discutido apoyos para la población porque Morena no ha aceptado discutirlos. Los ha quitado de la agenda. El PAN ha presentado estas iniciativas, la ley de emergencia económica, la ley del ingreso básico universal, la ley de estímulos, y todos estos no los han discutido ni dictaminado porque Morena se opone, y este es criminal. Esto es escudarse en la pandemia para impedir que el Congreso voltee los ojos a la gente, a la población, y legisle para protegerlos, asignándole recursos extraordinarios. Esto es una realidad, pero el causante es precisamente Morena, y esto es terrible. Por lo otro, lo que tiene que ver con la iniciativa de que no le vamos a mover ni una coma, yo anticipo que va a correr la misma suerte que corrió la ley del Banco de México, que le meten toda la presión, la aprueban en una cámara y después es tanta la presión nacional e internacional de la estupidez, la mega estupidez que están haciendo, que la tienen que bajar y congelar. En eso va a acabar la ley del Banco de México y en eso la ley de la reforma energética, porque a todas luces son contraproducentes, causan más daño que el beneficio que intentan generar. Si lograran apoyarla con la mayoría que tiene Morena en ambas cámaras, las consecuencias van a ser desastrosas en múltiples niveles, en el encarecimiento de la energía,
en cortes e interrupciones del suministro eléctrico y en la falta de confianza internacional en México, que va a disminuir las inversiones y vamos a perder el grado de inversión. Eso es lo que puede suceder si insisten en no moverle ninguna coma. Senador Jesús Horacio, nada más, llevamos hace 296 días que se presentó la primera iniciativa, contabilizados día por día desde entonces. Senador Jesús Horacio, por favor. Mucho gusto. Antes que nada, muy buen día, compañeros reporteros y reporteras. Espero que sus familias estén bien en estos momentos tan difíciles. Un saludo a mis compañeras senadoras y senadores y suscribir, respaldar el comentario del senador Damián y obviamente lo del jefe Madero, porque sin duda yo me voy a enfocar única y exclusivamente en la ley de la reforma energética. Déjenme llamarla en términos generales, porque la gente se confunde entre si son los de transmisión y si es la primera y si es la segunda y la preferente. Yo creo que lo que tenemos que resumir con claridad es que de pasar una reforma con estas características le va a restar competitividad a todas nuestras industrias de nuestro país. Las implicaciones, además de decir que obviamente es anticonstitucional, va en contra del tratado del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, y sin duda va a poder abrir la puerta para expropiaciones indirectas. Creo que esto va en contra de todos los compromisos que teníamos nosotros ya adquiridos con los tratados internacionales, y creo que es muy importante transmitir que tiene que haber una certeza jurídica y respetar el Estado de Derecho durante todo el proceso para todas las inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Creo que hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en empujar y ayudar a las industrias que van a ser estas grandes generadoras de empleo y obviamente que ayuden a las empresas a poder tener una mayor certeza para poder recuperar la confianza y seguir invirtiendo en el país. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Para finalizar, Leti Robles de la Rosa, estás conectada. Tienes la palabra, por favor. Senadores, muy buenos días. Senadoras, muy buenos días. Muchísimas gracias. Les quiero hacer dos preguntas. Una, ¿saben ustedes por qué se venció el plazo para la ratificación de las integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones sin que el Senado de la República siquiera hubiera abierto el proceso legislativo que le correspondía al que estaban obligados? Y la segunda pregunta que les quiero hacer, en 2018, en abril del 2018, el Senado de la República ratificó, después de 58 años de no hacerlo, un acuerdo internacional en el que se compromete México a respetar los acuerdos originales de inversiones, de obras, de contratos, donde haya dinero extranjero. Es recíproco, es decir, protege a las inversiones de mexicanos en el exterior y la inversión de extranjeros en México. Este instrumento que fue ratificado, insisto, en abril del 2018, ¿puede aplicar ahora si el gobierno federal insiste en modificar la industria eléctrica y con eso modificar un plan original en el que ya estaban invirtiendo los extranjeros? Muchas gracias. ¿Quién desea responder? Senador Cepeda. A ver, en materia esta de los extranjeros, sin duda, digo, tendría que revisarlo exactamente el acuerdo, pero sin duda alguna existe normatividad no solo internacional, sino local, que evita los efectos retroactivos. O sea, una ley no puede ser retroactiva, pues, en perjuicio de las personas, ¿sí? Y lo que quieren hacer en esta ley, además de estar en contra de la apertura energética, particularmente eléctrica, quieren que con esta ley se permita irte para atrás para quitar esos contratos ya adquiridos. Eso es ilegal a todas luces y se va a ganar en tribunales. El problema es la tensión que mete en todo este tiempo. O sea, aunque logren aprobarla la ley, pues seguramente vamos a juntar las firmas para impugnarla por una acción de inconstitucionalidad. Ahora, de ahí la importancia otra vez de la integración de la Corte, pues, porque acuérdense que para que tenga efectos generales declaratorias de inconstitucionalidad se requieren 8 de los 11 votos, es decir, con 4 votos bloquean. Ese es el riesgo de cómo se integran los órganos, pues, ¿no? Pero en término estricto, no hay duda de que eso debería de ser declarado inconstitucional. Yo espero que pase lo que dijo el senador Madero, que no pase, pero si pasa, la tumbas por muchos motivos. Uno de ellos, el que tú estás señalándole a ti, pero ni siquiera colgado de una norma internacional. O sea, seguramente sí, pues también esa, hay que revisarla,
pero de las normas mexicanas no puedes aplicar retroactivamente y va en contra de la Constitución. Y con gusto podemos revisar a detalle este acuerdo que citas y te damos una opinión al respecto. Y del otro tema, entiendo que te refieres al del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque... No, senador, perdónenme, me estoy refiriendo a las 2 vacantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Venció el plazo el 6 de febrero, el plazo constitucional para su ratificación, y nunca abrieron ningún proceso en el Senado. Sí, entiendo que el tema de IFETEL, digo, Xochitl te pudiera platicar más, o no sé si algún compañero, pero de nuestra parte es quien ha estado viendo el tema. Pero tú recordarás que en el tema de IFETEL ha habido mucha tensión y falta de acuerdo. Desde el tema de la presidencia del órgano, como tú recordarás, ha habido varios intentos y no se ha logrado tener éxito. Y yo digo, quiero pensar, digamos, no quisiera declarar algo que no traigo el pulso, pero para llevar esas ternas al Pleno se requieren 2 cosas. La primera, consenso, para hacer el nombramiento de 2/3 partes, que hasta donde tengo información no se ha logrado, porque ha habido, digamos, una insistencia de ciertos perfiles y la insistencia de nosotros públicamente de que sean perfiles, digamos, muy probados. Y la segunda, tiene que haber una sesión presencial, estimada Leti, ahora en el marco de esta nueva modalidad. Entonces, tendría que convocarse a una sesión presencial para poder hacer el nombramiento, porque en las sesiones virtuales no se pueden. Nosotros tenemos una interpretación de que el plazo, los plazos están suspendidos por la contingencia, por el COVID. Entonces, nos parece que esos 30 días que marca la norma para el nombramiento no serían aplicables por la suspensión de plazos. En términos generales, en todos lados están suspendidos plazos, tanto en el Poder Judicial como demás. Entonces, nos parece que tenemos todavía el tiempo para poder hacer ese nombramiento. Pero bueno, no sé si el vicecoordinador tenga mayor información, el coordinador en funciones tenga mayor información al respecto, pero es lo que te puedo decir. Sí, efectivamente, Leti, ¿cómo estás? Muchas gracias. Efectivamente, lo que dice el senador Cepeda, hay un acuerdo que precisamente en todos estos nombramientos, el acuerdo es que los grupos parlamentarios no pudiéramos tocar ningún tema en particular, modificación de la Constitución o nombramientos que se requirieran votación por cédula. En el acuerdo está implícito eso, y entonces eso es algo que a nosotros en lo particular nos ayuda o nos salva para poder posponer estos nombramientos a los cuales tú te refieres. Muchas gracias, senadores. Y nada más para comentarles, el convenio ratificado en 2018 es el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados. Muchísimas gracias. Lo revisamos y te damos una opinión, Leti, ¿te parece? Sí, muchas gracias, senador. Ándale. Senador Reynoso, pedía la palabra. Sí, Sergio, gracias. Leti, era justo para comentar sobre este acuerdo que efectivamente se aprobó, se ratificó, mejor dicho, por el Senado cuando concluía la legislatura anterior, pero donde además, digo, efectivamente existe, pero también en el propio TEMEC están los capítulos para lo que es, digo, tanto la parte de la COFESE, las instituciones y los órganos de los estados, de los países que integran el TEMEC, para respetar los contratos que se hayan y los compromisos que se hayan adquirido. Incluso, y nada más lo comento como referencia, cuando en mayo del año pasado se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que era la política de confiabilidad, seguridad y calidad del servicio eléctrico que se impugnó, o en todo caso se declaró hace unos días por la Corte como inconstitucional, era precisamente porque invadía facultades de la COFESE. Es decir, también generaba los monopolios, y en junio del año pasado, en una reunión que se tuvo con el embajador de México en Canadá, se le cuestionó específicamente sobre este tema, porque también Canadá tiene inversiones importantes de energías limpias en nuestro país. Y se le preguntó si la política del presidente López Obrador no afectaría la implementación del TEMEC, y el embajador lo dijo muy claro. Por supuesto que afecta, no puedo decir que no,
y lo que va a generar es que nos la pasemos litigando, que es lo que está pasando desde que se aprobó el TEMEC, el litigar y la amenaza del presidente López Obrador de decir, pues si no se permite por el TEMEC, entonces cambio la ley, que es lo que pretende ahora, aunque viola la Constitución. Es decir, no sigue sin atender la parte constitucional, que es la iniciativa preferente, pero que atenta. O sea, ya está la prueba del acuerdo de mayo, de la queja de Canadá, que en junio se dio también señalamientos diplomáticos desde el gobierno de Canadá, luego en octubre por los 43 legisladores de Estados Unidos, y luego ahora con la iniciativa preferente, como lo mencionó Gina hace un momento, tanto por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y por diferentes actores, porque a todas luces pues viola los lineamientos y las reglas impuestas en el TEMEC, tanto en el tema ambiental, pero también en el de competencia. Muchas gracias. Y ahora sí les prometo, para finalizar, Mayolo López nos acaba de mandar una última pregunta. Dice, ¿qué opinan del hecho de que la esposa del alcalde de Huixquilucan quiera ser su sucesora? ¿Quién desea responder? Bueno, yo creo que ella tiene el derecho de poder ser candidata. La Constitución es muy clara y cualquier persona puede ser, tiene el derecho a votar y a ser votado. Son los ciudadanos de Huixquilucan los que tomarán la decisión quién quieren que sea el alcalde o la alcaldesa. Entiendo perfectamente esta situación, pero también hay que recordar, el alcalde del Huixquilucan es uno de los alcaldes mejores evaluados en el Estado de México. Hay que decirlo muy claro, ha sido un muy buen alcalde. Y bueno, pues serán los ciudadanos los que determinen y los militantes de Huixquilucan los que tendrán que tomar esa decisión. Y si el día de mañana está en la boleta y los ciudadanos la ven como la mejor opción, pues llegará a ser la alcaldesa de Huixquilucan. Senadoras, senadores, muchas gracias por su participación. Gracias a las compañeras y compañeros de la prensa. Ya no tenemos más preguntas. Los estaríamos convocando para la conferencia de prensa del próximo lunes. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, hasta luego.